Ya está con nosotros el doctor Gustavo Marciaga, porque en salud vamos a conversar sobre cáncer en los huesos. Buenos días, bienvenido a la cocina Daji. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, tenerlo por acá. Bueno. Cáncer en los huesos, como sabemos hay muchos tipos de cáncer y es bastante difícil el momento de la detección. Claro. Tengo un amigo que casualmente hace pocos días le han dado la noticia con 22 años que tiene un tipo de cáncer. Claro. En el caso de cáncer de huesos, ¿cuáles son las edades más comunes? Bueno, realmente los cánceres de hueso son un grupo bastante heterogéneo de cánceres. Hay cánceres de niños, por ejemplo, el sarcoma de Ewing, que es un sarcoma específicamente de niños. Okay. También está el cáncer propio de personas adultas jóvenes, como son personas entre 20 y 30 años, que es el osteosarcoma. Y está el cáncer de los cartílagos, que también afecta sobre todo a personas de 50 y 60 años, que es el condrosarcoma. Son diferentes cánceres con diferentes evoluciones y diferentes pronósticos. Estos cánceres tienen características, hay algunos síntomas, hay algunas cosas que yo puedo, ¿sabes? Que me generen alarma para saber que puede ser un cáncer de hueso. Claro, es muy importante porque muchas veces los cánceres de hueso son cánceres secundarios a otros cánceres en otras partes del cuerpo que se van al hueso y afectan al hueso. Ok. Entonces muchas veces estos cánceres pueden presentarse dolor, que es lo más frecuente. ¿Dolor en qué? ¿En el En hueso? cualquier parte del hueso, sobre todo en áreas que no son expuestas a articulaciones. Muchos confundimos los dolores en los huesos como dolores en las articulaciones. Prácticamente estas lesiones que ocurren en el hueso no son en articulaciones, sino en áreas que no tienen movimiento, por ejemplo, áreas de la mitad del antebrazo, áreas de la tibia, por ejemplo, del fémur, que no tienen que ver exactamente Con movimiento, con claro. movimiento, exacto. Entonces, prácticamente los dolores óseos son los más frecuentes. También pueden haber otras cosas, por ejemplo, pueden haber pérdida de peso, mucha gente pierde peso, también tiene fracturas, llegan a tener fracturas frecuentes, son personas que de repente sin querer van en su carro y caen en un hueco y tienen una fractura de un fémur. Wow. Exacto, personas que de repente agarran con fuerza y apretan algo y se fracturan el brazo, y eso son fracturas que hay que investigar, porque son fracturas que no son comunes y no son Propias tan del- frecuentes. claro, Es que no es Exacto. común tampoco caer en un, o sea, Caer en un hueco. Imagínate Bueno, con los tantos huecos huecos aquí- que hay aquí en Panamá. Los huecos entonces, que hay en Dios la mío. calle también, cualquiera se puede romper cualquier cosa. Claro, claro, siempre hay este tipo de... Doctor, generalmente cuando escuchamos dolencias o condiciones que tienen que ver con los huesos, hablamos de osteoporosis. ¿La osteoporosis tiene algo que ver con el tema del cáncer? Prácticamente no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes. En la osteoporosis lo que ocurre es que la misma arquitectura del hueso se está perdiendo calcio, se está poniendo más friable y más frágil. Eso hace que la persona, cuando tenga cierta cantidad de años y sufra una fractura o una caída, tengan fracturas muy frecuentes, ¿ok? Y no tienen ningún tipo de predisposición a tener cáncer de hueso. Ok. El cáncer de hueso es que la misma célula del hueso se está reproduciendo de forma anormal y está causando un hueso que no está compactado. El hueso se debilita. Se debilita porque es friable, no llega a ser compacto a la forma en la que se está reproduciendo el tejido óseo. Y eso hace que prácticamente sea fácil separar estas dos porciones. Cuando una persona presenta un caso de cáncer en hueso, siempre hay pronósticos. Estos Claro. pronósticos, las prognosis son buenas o son malas cuando una persona tiene cáncer. Depende del estadio en el que se encuentran, pero son cánceres que hay que actuar agresivamente porque son cánceres que tienden a crecer muy rápidamente y hay que trabajar rápidamente para intentar disminuir la tasa de progresión. Pero dependiendo del estadio, así mismo pues, está la posibilidad de cura del cáncer al ser detectado. ¿Y qué cosas causan que el cuerpo tenga este tipo de reacción y se dé lo que llamamos cáncer de hueso? Bueno, fíjate que eso es muy interesante porque hay algunas situaciones que podríamos mencionarte. Una de las principales es la radioterapia o pacientes que han recibido, por ejemplo, quimioterapia. Estos pacientes tienen predisposición a tener cáncer de hueso. Las otras cosas que pueden ser pues, son casos familiares de cáncer de hueso. Se ha visto cánceres que papás, abuelos tienen este tipo de cáncer y también sus hijos tienen predisposición a tenerlo. Pero realmente son casos muy aislados. No hay asociación directa con algún tipo de alimento, algún tipo de ejercicio, algún tipo de comportamiento en general. Sobre todo la parte de radioterapia, quimioterapia previa o que hayan recibido, por ejemplo, herencia familiar de antecedentes de papás o abuelos. Genético, entonces. Genéticos, exacto. Entonces, por ejemplo, ¿hay algún examen que yo me pueda hacer para que detecte si yo tengo cáncer en los huesos? Bueno, eso es muy interesante porque hay algunos marcadores en sangre que se pueden determinar, Totalmente. se pueden utilizar. Yo me hago ese- Exacto, para determinar si existe algún tipo de deterioro óseo. Pero realmente la detección debe basarse sobre todo en síntomas. Alguien que tenga fracturas patológicas, que no sepamos la causa o que sean de bajo impacto, de baja energía, que se habla así en medicina. La otra cosa es que tengan de repente pérdida de peso o que tenga mucho dolor. Estos tres síntomas asociados en alguien podría ser motivo de que un médico busque o analice la detección de un cáncer de hueso en estos En pacientes. un niño, por ejemplo, doctor, perdóname, yo sí. ¿Sabes? El niño Claro.
como, o sea, no te puedo decir que mamá, es que me duele acá, o sea, un niño pequeño, de repente, 2 años, meses, o sea, ¿cómo se puede detectar esto? Bueno, realmente en los niños lo más frecuente es el sarcoma de Irwin, ¿sí? Y el sarcoma de Irwin realmente ocurre en la parte de las escápulas, la parte de la columna vertebral, y son malformaciones que van ocurriendo. Y se ven. Se ven, Y son exacto. visibles. Exacto, son Ok. visibles y al analizarse, pues, se pueden detectar y se pueden curar. A nivel de- Perdónate, Titi, conozco muchas personas que una vez detectado el cáncer, les dicen que les van a hacer un escaneo, no recuerdo cómo se llama este tipo de escaneo, que se hace de pie a cabeza para evitar, simplemente para detectar en cada milímetro de su cuerpo si tiene algún tipo de cáncer. ¿Puedo yo de manera preventiva hacerme ese tipo de exámenes o no es recomendable? Yo te diría que no es recomendable porque sería muy poco costo efectivo. Son exámenes que son muy costosos y que solamente están indicados cuando la clínica orienta hacia la patología y tengas pruebas de laboratorios que sustenten la clínica. Ok. Entonces solamente entonces haríamos este tipo de estudios que son relativamente costosos y tomando en cuenta que este tipo de exámenes tienen una alta tasa de radiación hacia el paciente. Ok. Si no tienes nada, te si no estás tienes nada, exponiendo. te estás exponiendo a una radiación que te puede traer consecuencias en el futuro. Doctor, a nivel de prevención, ¿qué podemos hacer a nivel de prevención para este tipo de cosas? Bueno, sobre todo si eres una persona que presentó en un pasado algún tipo de cáncer, recibió quimioterapia o radioterapia, te recomendaría que fueras con tu médico y si tienes algún tipo de síntomas y le comentes sobre tus antecedentes y tus síntomas actuales para que él busque y determine si hay alguna posibilidad de tener ese tipo de cáncer. ¿Hay cura para el cáncer de huesos? Sí hay cura para el cáncer de hueso, dependiendo del tipo de cáncer y del estadio que esté presentando el cáncer, hay curas para ese tipo de cáncer. Interesante. Cuando hablamos Así de es. cáncer, hay una etapa que llama metástasis. ¿Usted podría explicarme a qué se refieren cuando hablamos de esto? Sí, lo que pasa es que la mayoría de los cánceres que ocurren en los huesos no son propios de los huesos. ¿Ok? Son migraciones de células malignas que estaban en el pulmón, estaban en la próstata, estaban en la mama y al diseminarse por la sangre se quedan pegaditos Se en alojan, el hueso claro. y en esa área comienzan a reproducirse y producen lesiones en el hueso. ¿Ok? Ese es el principal, el gran conjunto de cánceres que vemos en los huesos. Son metástasis de otros cánceres primarios. Pero también puede haber metástasis del cáncer de hueso propio a otras áreas, que puede ser el pulmón, puede ser también el cerebro, inclusive a otros huesos subyacentes o cercanos. Entonces metástasis es como quien dice en buen panameño, ese proceso, ese momento en el cual el cáncer se esparce hacia el resto del cuerpo. Así es la migración de un cáncer de un lugar hacia Es otro que lugar. por eso escuchas comúnmente que no hizo metástasis. Estaba en tratamiento Sí. y hizo metástasis. Exacto. Muchas veces no entendemos. Hay un examen que yo me hago, doctor, de Claro, sangre, claro. que determina si tienes partículas cancerígenas en la sangre, en algún lado. Sí, realmente como dependiendo del cáncer. Y porque no es todo- caro ni nada. O sea, simplemente te indica si tú tienes como células cancer, o sea, partículas, no sé, está en la sangre, te lo hace. Yo me lo hago todos los años con todos los exámenes y tiene como un rango. Entonces, Claro. si tú te pasas ese rango, ya entonces, digo, no te dicen qué parte del cuerpo tienes sangre, perdón, tienes cáncer, pero es un indicativo Claro, hay y es mucho- económico. Hay muchos marcadores tumorales que se pueden utilizar en sangre para determinar si alguna persona tiene predisposición o no a tener cáncer, pero va muy ligado al tipo de cáncer que queremos investigar. El cáncer de hueso tiene una estirpe y una fisiopatología muy diferente al resto de los cánceres, al de mama y al de hueso. Pero sí se ha visto, por ejemplo, en el cáncer de hueso, que hay ciertos marcadores que te pueden orientar a que haya afección ósea en estos pacientes. Así es. Doctor, muchísimas gracias por toda Gracias esa por la información. invitación.